Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a el webinar de consideraciones generales para el diseño de puentes por el método AASHTO, exposición que está organizando el Colegio de Ingenieros Civiles de Panamá, de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos y patrocinado por All Consult Group S.A. Hoy es lunes 22 de junio y hoy tenemos entonces la tercera presentación, que el tema es conceptos de diseños de la subestructura. Mi nombre es Tatiana Encalada, yo soy ingeniera civil, soy la moderadora en la tarde de hoy. Soy miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles y antes de seguir, deseamos extenderles a todos la invitación a que nos sigan por las diferentes redes sociales del colegio, mismas que verán en la presentación por Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en @COVICIESPIA y Colegios Civiles. Estoy admitiendo. Los temas de las consideraciones generales para el diseño de puentes por el método AASHTO-LRFD que hemos preparado para presentarles a ustedes se debe a la falta de una oferta académica, a pesar de ser uno de los componentes más importantes de la infraestructura vial, no solamente en Panamá, sino en todo el mundo. Hoy, nuevamente, el ingeniero Edwin Lewis será el expositor. Él cuenta con una reconocida trayectoria dentro de esta especialización y vamos a leer un poquito sobre el ingeniero Lewis. El ingeniero Lewis es ingeniero civil egresado de la Universidad Tecnológica de Panamá, miembro del capítulo de honor de Sigma Lambda, cuenta con un posgrado en ingeniería ambiental, también de la Tecnológica del 2003, una maestría en ingeniería gerencial de la Universidad de Louisville, Estados Unidos, en el año 2005, y una maestría en ciencia de la ingeniería civil de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, Estados Unidos, en el año 2006 como becario del programa Fulbright del gobierno de los Estados Unidos. Ha sido profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá y es profesor de la Universidad Católica Santa María la Antigua desde el 2003 hasta la actualidad. Actualmente también es miembro del Subcomité Asesor de Puentes del Comité Consultivo para la Elaboración del Reglamento Estructural de Panamá, REP 2024, y miembro del American Concrete Institute, ACI, trabajando en los siguientes subcomités: miembro del ACI 341, Puentes Resistentes a Sismos, miembro del Comité ACI 374, Diseño Sísmico basado en desempeño de estructuras de concreto, miembro del Comité ACI 88, S803, Red de Profesores. Profesionalmente tiene 20 años de experiencia en el diseño de puentes, infraestructura viales y construcción pesada. Es el presidente y representante legal de All Consult Group S.A., empresa panameña especialista en ingeniería de transporte, puentes e infraestructura, a cargo de los siguientes proyectos de diseño: el cuarto puente sobre el Canal de Panamá, ingeniero principal del Parallel Check de diseño de puente principal y viaductos de acceso, corredor de las playas, tramo 1 y 2, ingeniero de puentes, rehabilitación y ensanche de la carretera transísmica, ingeniero de puentes y estructuras especiales, anillo hidráulico oeste, ingeniero de diseño. Recuerden que mientras el ingeniero está desarrollando este webinar, ustedes pueden escribir sus preguntas directas al chat para que al final, entonces, yo le lea la pregunta para que la pueda contestar. Sin más, entonces, le paso el control al ingeniero Lewis. Muy buenas tardes a todos. Voy a parar para que puedas pasar tu presentación, Edwin. Buenas tardes a todos, gracias por estar aquí nuevamente. Y los que ya han estado en las sesiones anteriores, bienvenidos, ¿no? Vamos a iniciar entonces con lo que será el último webinar de esta serie, que está orientado hacia conceptos de diseño de la subestructura de puentes. Y específicamente en este webinar, en el día de hoy, vamos a darle relevancia a la parte de sismos, ¿no? Que quizás es uno de los
temas más, pero más importantes que están asociados con la superestructura de los puentes, entendiendo que en la superestructura tenemos lo que son los estribos y lo que son las pilas, o los pilares. Entonces, vamos a arrancar la presentación. Verán la misma metodología que he usado anteriormente, una presentación bastante académica, con algunos temas muy conceptuales, sobre todo para que se entienda la esencia de las ideas fundamentales del diseño. Y al final, obviamente, ustedes podrán hacer las consultas, preguntas y recomendaciones correspondientes. Bien. Vamos a activar el puntero. Nuevamente les recuerdo las definiciones básicas, las siglas básicas AASHTO, que es la American Association of State Highway Transportation Officials, LRFD, que lo mencionamos bastante, recordando que es el Load and Resistance Factor Design, o diseño utilizando factores de carga y resistencia. Y la FHWA, que es de la Federal Highway Administration, que es una división del Departamento de Transporte de los Estados Unidos, que es la que se encarga de administrar los fondos federales que son utilizados en infraestructura vial. En el primer webinar, recordando, hablamos de la parte histórica del método AASHTO LRFD, de cómo evolucionó del método ASD o de esfuerzos admisibles, pasó al LFD, el Load Factor Design, y luego al LRFD. ¿Cuál es el concepto detrás de la metodología de diseño utilizando LRFD? La importancia de los componentes de la ecuación, y aprendimos también cuáles eran los 4 estados límites principales asociados con el RFD. Estado límite de resistencia, estado límite de servicio, estado límite extremo y estado límite de fatiga. En el segundo webinar la semana pasada hablamos acerca de los conceptos de diseño de superestructuras, es decir, lo que es el tablero, las vigas, la losa, donde hablamos de las cargas principales que se utilizan, la carga muerta, la carga viva, hablamos del camión de diseño, las combinaciones de cargas que se utilizan dependiendo de los estados límites, y también vimos los tipos de vigas que pueden ser utilizados en la superestructura de los puentes. Bien, nuevamente hoy vamos a referirnos a la publicación del AASHTO LRFD Bridge Design Specifications del año 2017, que es la versión vigente. Ya están empezando a distribuir la versión 2020 por correo a las personas que lo han comprado. Les recuerdo que se va a estar haciendo una revisión cada 3 años, así que esta versión de 2020 estará vigente hasta el 2023. Y nuevamente él se mantiene con las secciones que habíamos hablado anteriormente. Bien. Hoy vamos a hablar en superestructura acerca de tipos de daño, enfocándonos en los daños producidos en la parte sísmica. Vamos a ver cuáles son los parámetros de diseño que hay que tomar en consideración. Vamos a ver algunos modelos conceptuales para lo que es el diseño conceptual o piramidal, modelos típicos que se pueden utilizar para realizar los análisis de comportamiento del puente ante un sismo. Les voy a dar algunas referencias o recursos de lo que pueden encontrar en internet de forma gratuita acerca de bibliografía, principalmente de la FHWA, y también algunas herramientas que son comerciales, pero que las pudieran utilizar para realizar algunos de los análisis que se mencionan aquí en esta presentación. Bien, vamos a hablar en primera instancia acerca precisamente de lo que son los daños o las fallas que se dan por el caso de eventos sísmicos en el puente. Y en la mayor parte de los daños van a apreciar que la superestructura, el tablero, se mantiene con el menor daño de todo el puente, es decir, el tablero es bastante rígido. Y en primera instancia les muestro esta fotografía. Recuerden que esta presentación les va a llegar a ustedes posteriormente, del Chowa River en Niigata en 1964, donde pueden ver que por falta de suficiente asiento o longitud para apoyar el deck o el tablero, que hablamos en el webinar la semana pasada, cuando ocurre el movimiento, el puente se cae. En esta fotografía que está aquí podemos ver el viaducto en la I-5 en San Fernando en 1971, donde ocurre lo mismo. No hay suficiente longitud de apoyo del deck sobre los cabezales que están arriba de las pilas, y ocurre el movimiento y el puente se cae. Este que fue muy presentado durante el sismo de
Loma Prieta de 1989, aquel sismo el 17 de octubre en el tercer juego, antes, justamente cuando empezamos el tercer juego de la Serie Mundial, en la bahía de Oakland, en San Francisco, donde el deck se fue completamente aquí porque no había suficiente longitud de asiento, lo que llaman el SIT, en el código AASHTO, lo llaman americanos, hubo un movimiento y el tablero se cayó. Y este que está aquí abajo, que es más recién, este es de Chile, en el Vespucio La Echevers, en el año 2010, donde el tablero, obsérvese cómo queda aquí abajo y dónde queda el marco sobre el cual se supone que deberían estar apoyados. Así que estos son tipos de falla por insuficiente longitud de apoyos. Bien, otra falla que vamos a tener en la subestructura es, por ejemplo, cuando se habla del load path. Ocurre el evento sísmico y las fuerzas no se transfieren como se deben transferir. ¿Por qué? Porque hay un desbalance en las rigideces, por ejemplo, los elementos en la rigidez de los estribos, en la rigidez de las pilas. Recuérdense que los efectos del sismo están asociados a la rigidez de los elementos, en este caso, la subestructura del puente. Entonces, como la carga no sigue el load path o la ruta que debe seguir para distribuirse, entonces, cuando ocurre el evento, tenemos este tipo de fallas. Este es un viaducto en la I-5 del sismo de Northridge en 1994. Este que está aquí es el Capitolar Bridge en Nisqually en el año 2001. Este que está acá donde se ven los arrastramientos en la parte de abajo de la superestructura es en Kobe, Japón, en 1995. Y este que está aquí en el mismo viaducto de Chile de Vespucio La Echevers en el 2010, donde se pueden ver las fallas que se dan aquí justamente en lo que son los topes sísmicos. Adicionalmente tenemos uno de los que son los más importantes, que son los que tienen que ver con ductilidad, fallas por detalles de ductilidad. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos, por ejemplo, este en el sismo de San Fernando en 1971, donde pueden ver cómo se desprendió el acero longitudinal de la columna y se salió del cabezal de la fundación. Este que está aquí en San Fernando en 1971, donde se da una falla en la rótula plástica superior, falla de cortante. Estas que fueron también muy mostradas en las noticias del Cypress Viaduct, el viaducto de Cypress en San Francisco, en Loma Prieta en 1989, el sismo famoso, donde pueden ver también que no se observa suficiente confinamiento para las barras longitudinales a través de estribos transversales a lo largo de la columna. Entonces esto se fue lateralmente y el deck de arriba cayó sobre el deck este intermedio que está aquí. Y este que fue en Taiwán en 1991 en el Wuxi Bridge, en Chichi, donde también, como pueden ver, se da una falla, entonces importante por falta de ductilidad, por falta de confinamiento del concreto, producto de la falta de colocación de refuerzo transversal. Y la última falla que vamos a ver aquí es la que tiene que ver por aspectos geotécnicos. Obsérvense que las que hemos mostrado anteriormente, todas tienen que ver con el sismo directamente. Hay otras que tienen que ver con el sismo, pero están relacionadas a la parte geotécnica. Y tenemos estas por aquí, productos de asentamientos, en Loma Prieta en 1989, en el mismo sismo. Tenemos también esta que está aquí, del viaducto, donde se fueron las pilas estas que están aquí, y obsérvense, el tablero se mantiene bastante rígido. Este en Chichi, Taiwán, en 1991, obsérvense, también fallas en el suelo. Y este que está acá en el puente Juan Pablo II en Chile, en el año 2010, donde hay una falla en la parte inferior de la zapata de la provincia. De ahí la FHWA posteriormente hizo un análisis, un resumen en el año 2014, donde determinó cuáles eran las lecciones aprendidas de los sismos más importantes que se habían dado de 1964 hasta el 2011, empezando por los sismos que se habían dado en Japón, los sismos que se habían dado en San Francisco, el caso del sismo de Loma Prieta en 1989, el de Northridge en 1994, el de Kobe también en 1995, el de China en el 2008, el de Chile en 2010
el de Churchwood, New Zealand, en 2010 y 2011, y el que hubo en el 2011 en Japón. Y en las lecciones aprendidas, obviamente, se encuentran problemas de liquefacción en los suelos, producto del sismo, la falta de asiento o de soporte para que los decks, las vigas descansen sobre los cabezales de las vigas cabeceras en los estribos y en las pilas. También el unbalance o lo que le llaman en inglés el no balance de las rigideces transversales para resistir el efecto lateral. Y aparte de eso, algunas otras cosas que tienen que ver precisamente con ductilidad, como vimos, que es una de las cosas que vamos a ver ahora más adelante. Entonces, sobre eso, obviamente, se han hecho recomendaciones que han sido incorporadas en las diferentes publicaciones de la FHWA, también que han sido tomadas en cuenta en el código AASHTO. Y, por ejemplo, para el caso del unbalance de la rigidez no balanceada, se tienen entonces también las recomendaciones de balancear las rigideces, de darle suficiente longitud de apoyo al deck para que puedan soportarse las vigas sobre una longitud apropiada, correspondiente, los temas de estudios geotécnicos que tienen que ser estudios geotécnicos completos, comprensivos, recogiendo suficiente información, evaluando el potencial de liquefacción de los materiales, y también lo que ellos le llaman la parte del retrofit o de rehabilitación de estructuras para el caso de estructuras existentes que no fueron diseñadas para sismos o que fueron afectadas por sismos, y cómo se pueden rehabilitar o mejorar para que puedan comportarse apropiadamente en el caso de que sea un evento sísmico. Entonces, entrando ya en algo un poco más profundo, tenemos que hay dos comportamientos. Uno, el comportamiento o desempeño elástico, y el otro es el inelástico. Básicamente lo que tenemos es el movimiento del suelo, que lo expresamos por medio de una relación de aceleración con respecto al tiempo. Este proceso que se da cuando ocurre el evento sísmico de aceleración, variaciones en la aceleración del suelo con respecto al tiempo, nosotros lo vamos a enfocar, si lo vemos desde el punto de vista elástico, en base a una relación directa, proporcional de fuerza con desplazamiento. Ese es un enfoque que se tiene, es un enfoque que se ha estado utilizando muy ampliamente y es muy válido, y AASHTO del RFD lo permite. El otro es que lo veamos desde el punto de vista inelástico. Tomamos en cuenta entonces lo que sería el desplazamiento lateral o en este caso la relación entre la fuerza y el desplazamiento es una relación no lineal, y nos preocupamos por análisis no lineal de los elementos de la subestructura del puente. Bien, aparte de eso, si superponemos estas dos relaciones, fuerza-desplazamiento, la línea recta que aparece aquí representa el comportamiento del desempeño elástico, y la línea con recorrido no lineal representa el comportamiento de desempeño inelástico. De aquí se puede tener un desplazamiento inelástico máximo, y vamos a ver que existe una relación que se puede definir entre el desplazamiento elástico y el desplazamiento inelástico. De AASHTO del RFD y de las recomendaciones que establece la FHWA es el de la analogía a la cadena de Paulian Presley en su publicación de 1992, donde se habla del diseño por capacidad, donde se puede representar los componentes del puente por medio de una cadena, la cual es sometida a fuerzas, y específicamente este componente que está aquí, que está resaltado con un gris profundo, este sería un elemento o un link que tiene que ser diseñado para que se comporte de manera dúctil. Y el resto de elementos pueden ser elementos no dúctiles o elementos frágiles. Entonces, ¿qué se espera? Que el componente del puente que va a colaborar en que este se pueda desempeñar apropiadamente en el caso de un evento sísmico se comporte de manera dúctil, y entonces lo representaríamos en la gráfica de fuerza-desplazamiento por medio de esta línea que está aquí con un comportamiento dúctil. Y los frágiles obviamente entrarían dentro de esa misma relación de fuerza y desplazamiento aquí. Entonces los elementos importantes van a ser estos que están aquí, que ahora vamos a ver cuáles son, y el resto de los elementos pueden ser elementos que se pueden considerar frágiles, porque en caso tal de una falla se pudieran reparar fácilmente. Bien.
Existen dos modelos básicos. El primero es el modelo usando el concepto de fuerza, donde básicamente tenemos fuerza con desplazamiento, lo que sería el desempeño elástico. Y esta línea recta que está aquí es lo que vimos, la relación entre la fuerza y el desplazamiento desde el punto de vista de comportamiento lineal. Existen obviamente a lo largo de esa línea los puntos que ya conocemos, la fluencia, tenemos una fuerza de fluencia, un desplazamiento de fluencia, tenemos una fuerza desde el punto de vista elástico, porque la calculamos considerando que vamos a hacer un análisis elástico en un software de computadora. Tenemos un desplazamiento elástico que va a ser equivalente a la demanda, pero más allá está la capacidad que obviamente corresponde a un desplazamiento inelástico. Este es el modelo básico de force-based o basado en fuerzas. De ahí tenemos entonces lo que sería el modelo basado en displacement o desplazamiento, deformaciones laterales, el displacement-based model, donde tenemos la relación entre la fuerza y el desplazamiento, pero en este caso nos concentramos en el desplazamiento inelástico. Y veremos ahora que existe una relación entre el desplazamiento elástico y el desplazamiento inelástico, que va a ser definida por medio de lo que ustedes conocen en el edificio como el factor de modificación de respuesta. En el caso de esta evaluación que está aquí, obviamente el análisis es un análisis no lineal, tiene que ser calculado por medio de un análisis de pushover, que obviamente es un tema en el cual no tenemos tiempo de entrar en nuestros conceptos aquí, pero es un análisis no lineal. Sin embargo, los principios básicos del análisis no lineal están basados en cómo va evolucionando para diferentes condiciones de carga, lo que sería la relación entre el momento y la curvatura del concreto confinado, que se los voy a mostrar ahora en una gráfica. Bien. Ashton nos pide entonces evaluar la amenaza sísmica. ¿Cuál es el seismic hazard para el cual se va a evaluar el puente? Y obviamente a partir de lo cual se van a evaluar entonces los diferentes elementos de la subestructura del puente. Entonces, nos indica que para evaluar la subestructura en condiciones normales yo puedo utilizar el espectro base de Ashton, que ahora lo vamos a ver, pero si se dan ciertas condiciones que se escapan de las condiciones regulares, o exceptos que son las excepciones, entonces yo tengo que hacer un análisis específico de sitio, un site-specific procedure, para las siguientes condiciones. Primero, que el sitio esté localizado a 6 millas de una falla activa, que el sitio haya sido clasificado como un sitio clase F, es decir, material muy pero muy malo para fundación, que se esperen sismos de larga duración en la región y que la importancia del puente requiere una probabilidad de excedencia menor que la probabilidad del modelo básico del espectro de Ashton que vamos a ver ahora. Entonces, en ese caso, se requiere un análisis específico del sitio y tiene entonces la posibilidad de hacerse un análisis determinístico de probabilidad de amenaza sísmica, un determinístico de probabilidad de análisis de riesgo sísmico, o puede hacer un análisis probabilístico de riesgo sísmico. El análisis determinístico, ahora vamos a montar un gráfico, es el Deterministic Seismic Hazard Analysis, y el análisis probabilístico es el Probabilistic Seismic Hazard Analysis. Es lo que pueden haber visto en algún lugar, escuchado como en el caso del Probabilistic, el PSHA, Probabilistic Seismic Hazard Analysis, y en el caso del determinístico es DSHA, Deterministic Seismic Hazard Analysis. Eso es lo que representan las siglas de cada uno. A veces uno, cuando lo están mencionando, por lo menos se confunde porque está acostumbrado a mencionarlos en inglés, Probabilistic PSHA, Probabilistic DSHA, Deterministic. Pero la diferencia es que un enfoque está basado en un concepto precisamente determinístico y el otro está basado en probabilidades. Bien. En el caso de probabilístico, que es lo más utilizado, se toman en cuenta básicamente 4 relaciones. Uno, como ya lo mencioné, se requiere un análisis específico si el sitio donde va a estar ubicado el proyecto se encuentra cerca de una falla sísmica activa. Entonces hay que estudiar las fuentes que podían producir un sismo. Luego hay que entrar a ver el tema de la recurrencia en función de los registros que existan, en función de los datos históricos. Luego evaluar los registros, los estudios que existan de movimiento del terreno, para eso se usa información histórica, de datos de aceleración, y entonces
en función de eso, analizar la probabilidad de excedencia, tomando en cuenta los parámetros de movimiento del suelo y esta probabilidad que está definida para diferentes condiciones, como vamos a ver ahora. Bien. Existe una separación entre el concepto determinístico y probabilístico. Determinístico, obviamente, implica un valor específico calculado, independientemente de su ocurrencia. El probabilístico está en función de una oportunidad que ocurra. Entonces, existe una relación entre la respuesta estructural, en este caso del puente, tomando en cuenta su subestructura, con respecto a la distancia. Y hay entonces, obviamente, una separación, que se representan estas curvas que están aquí, que son las que permiten, cuando se tiene información, como en el caso de Estados Unidos y en el caso de Panamá, un estudio muy profundo que se hizo con el proyecto de ampliación del canal, de determinar los parámetros para el espectro. Y en esta gráfica que está aquí, vemos la parte superior, la curva superior de cada caso, que representa lo que es la probabilidad de ocurrencia de 2% en 50 años. 2% en 50 años equivale a un periodo de retorno 1 en 2.500 años. Quiere decir que el parámetro de estudio, en este caso el evento puede ocurrir una vez en 2.500 años, pero se comprende mejor si se habla acerca de 2% en 50 años, con probabilidad de ocurrencia. Y la que está abajo es la curva determinística, la que le da un valor fijo. Y pueden ver, por ejemplo, para el caso de la aceleración probabilística y determinística, la aceleración espectral, la diferencia en las estimaciones de cada uno. En el caso del sismo máximo considerado, las diferencias entre cada uno. Esta información o esta metodología, ya obviamente entrando en una forma más profunda en ella, es la que se utiliza para determinar entonces los parámetros. ¿Y qué cosas salen de allí? Bueno, de allí se define un espectro de respuesta. El espectro de respuesta, de acuerdo a AASHTO, que les estoy mostrando aquí, que aparece en el capítulo 3 de las especificaciones AASHTO-LRPD. Este espectro de respuesta en el eje vertical contiene lo que sería la pseudoaceleración, porque está en función de la gravedad, es una fracción de g, y a partir de la cual se mide lo que sería el coeficiente sísmico elástico. Y en el eje horizontal aparece el periodo. Tienen que estar claros que lo que aparece en el eje horizontal no es tiempo, es periodo. Y en este caso es el periodo de las estructuras que se van a evaluar, en este caso de los puentes que se van a evaluar. Usted tiene un puente en una ubicación en la provincia de Coclé, usted tiene que determinar su ubicación para ese puente con sus características, tiene 40 metros de largo, tiene 2 luces de 20, usted calcula su periodo natural para el puente y eso es lo que usted tiene en el eje horizontal del espectro. No es tiempo de ocurrencia de aceleraciones, de variaciones de aceleraciones, son periodos graficados contra lo que sería la aceleración normalizada con respecto a la gravedad. Y la forma de este espectro es este que está. Y un aspecto bien importante es que en este espectro, que es el espectro de AASHTO, ahora lo vamos a comparar contra el espectro del AC705, tenemos parámetros como el PGA, que es el Peak Ground Acceleration, o la aceleración pico del suelo. Tenemos lo que sería el SDS, que es básicamente SS, que es la aceleración de periodo corto, multiplicado por FA, que es un factor de ajuste o de escala de la aceleración de periodo corto, tomando en cuenta el sitio, las características del suelo. Tenemos el SD1, que es la aceleración de diseño de 1 segundo, que está relacionada con S1, que es la aceleración de 1 segundo, y esa se multiplica por el factor, también dependiendo del sitio, de las características del suelo. Y estos parámetros que están aquí están definidos para un modelo de un espectro de respuesta de 1 en 1000 años. Es decir, una probabilidad de ocurrencia de 7% en 75 años. Eso es bien importante que lo tengan claro. ¿Por qué razón? Porque
En el caso de edificios, el modelo del AC705 está desarrollado para un periodo de retorno de 1 en 475 años. Entonces, son dos espectros planteados con probabilidades de ocurrencia diferentes. Entonces, hay que ser muy cuidadoso con esto porque se puede cometer un error al utilizar el espectro inadecuado. Si va a diseñar un puente, que es lo que nos ocupa a nosotros, lo que estamos viendo en estos webinars, usted tiene que utilizar el espectro de Ashton. Y tiene que estar claro en que los valores SS, aceleración de periodo corto, S1, aceleración de 1 segundo, son aceleraciones para un periodo de retorno de 1 en 1000 años, o sea, 7% de probabilidad de excedencia en 75 años. En el modelo o en el espectro de Ashton se utiliza el PGA, que no se utiliza en el AC705 de forma directa. Adicionalmente, en el espectro de respuesta de Ashton, como pueden ver en el eje horizontal, después de un periodo natural de 1 segundo, la curva sigue bajando y no hay más valores. En el caso del espectro del AC705, que se los voy a mostrar ahora, que es este que está aquí, en el eje horizontal, donde están indicados los periodos en función de las aceleraciones espectrales, aparece un valor de TL, que es la aceleración de periodo, el periodo largo. El TL, que es el periodo largo, para Panamá en el REP 2014, está definido como 10 segundos. Ese concepto no aplica en el espectro de Ashton. Ashton hace la observación en el Ashton LRFD de forma muy clara, diciendo de que no hay concepto de periodo largo en el espectro de Ashton. Entonces, esta diferencia es importante que la tengamos clara, y por eso quise poner aquí los dos espectros, ¿sabes? La forma, porque obviamente el espectro se determina utilizando un procedimiento probabilístico y unos modelos de referencia, es similar. Sin embargo, este que está aquí, su base es 1 en 1000 años o 7% de probabilidad de excedencia en 75 años, Ashton, y el del AC705 que se utiliza en edificaciones, está su modelo base, que es 2%, 5% en 50 años, o sea, periodo de retorno de 1 en 475 años. Entonces, son cosas diferentes y hay que tener mucho cuidado con eso. Las aceleraciones. Si nos vamos a las aceleraciones, estas son las aceleraciones del REP 2014. Escogí el cuadrante 14 de los mapas. Las aceleraciones se pueden usar. Usted lo que tiene que tener mucho cuidado es cómo va a escalar la aceleración cuando va a utilizar su espectro de respuesta. Aquí tenemos el PGA, la aceleración pico del terreno. Aquí tenemos SS, que es la aceleración corta, de periodo corto, de 0.2 segundos. Tenemos el S1, que es la aceleración de 1 segundo. Y estos valores en los mapas fueron determinados utilizando el procedimiento del DSHA o del PSHA, dependiendo de la región donde se hizo el análisis para el mapa a nivel nacional, para un periodo de retorno de 1 en 2500 años. Entonces, 1 en 2500 años de periodo de retorno significa 2% de probabilidad de excedencia en 50 años. Esa es la base de los mapas. Cuando usted va a agarrar el mapa para edificaciones, usted agarra SS y S1 y lo multiplica por los correspondientes factores de sitio, FA y FV, y después lo multiplica por 2/3. Con eso lo que está haciendo es para edificios, llevando las aceleraciones de 1 en 2500 años a 1 en 475 años. Pero en el caso de los puentes, usted no puede hacer eso. En el caso de los puentes, usted puede sacar el PGA, el SS y el S1 de los mapas del REP. Esos valores, entonces, los escala con los factores de sitio FA y FV, y entonces los va a multiplicar por un factor que es de 0.80. De esa forma, usted está escalando los parámetros de los mapas del REP de 1 en 2500 años a 1 en 1000 años, que es el sismo básico, el sismo de referencia del espectro de Ashton. Esto era bien importante que se los indicara en el día de hoy, porque uno de los temas que siempre tiene discusiones en las mesas de trabajo, y uno tiene que remontarse a la definición del espectro y saber de dónde salió. Aquí les muestro una tabla simplemente de ejemplo para que vean la relación entre lo que sería el PGA o el Peak Ground Acceleration de periodo de retorno 1 en 475 años con el de 1 en 1000, con el de 1 en 2500, con el de 1 en 5000. Por ejemplo, pueden ver que el de 1 en 2500, este que está aquí, por ejemplo, para David,
El PGA de 0.66, eso es G, acuérdense que está normalizado con respecto a G, que es la gravedad. Y el de 435 años es 0.45. Como pueden ver, esto es este valor multiplicado por 2/3. Pero el de 1000 es este valor multiplicado por 0.80, que da 0.53. Si nos vamos, por ejemplo, al área de la ciudad de Panamá, Punta Pacífica, el PGA de 1 en 2500 años es 0.50. El de 435 años, para usarlo en un edificio, es 0.33. Es 2/3 de este 0.50. Pero el de 1 en 1000, que sería que usar un puente, es 0.80 de 0.50, que sería 0.40. Entonces, obsérvense que los PGA para edificaciones y para puentes en condiciones regulares son diferentes. Bien, AASHTO hace también una clasificación de las zonas sísmicas, específicamente para puentes, y está en función de la aceleración de diseño de un segundo, o sea, el SD1, que es el S1, perdón, multiplicado por el FV. Y en ese caso, si es menor de 0.15, zona sísmica 1, baja sismicidad. Si está entre 0.15 y 0.30 es zona 2. Si está entre 0.30 y 0.5 es 3. Y si es mayor de 0.5 es 4. Eso serían lo que son las zonas, de acuerdo a AASHTO del RFD en la tabla 3.10.6.1. Bien, como les mencioné, existe una relación entre el comportamiento del desempeño elástico y el inelástico. Eso se lleva del enfoque elástico al inelástico, el método que utilizamos, a través del factor de modificación de respuesta. Y en esto lo que usted hace es llevar la fuerza elástica a inelástica. Y como podrán ver, los factores de modificación de respuesta, los que han visto los temas de edificio lo conocen como R. En el caso de subestructuras de puentes, los valores son relativamente bajos. Para puentes críticos, obsérvense que es 1.5. O sea, usted está dividiendo la fuerza elástica entre 1.5 para llevarla a la inelástica para hacer su análisis. En el caso de los puentes esenciales, es 1.5 para 1. Para pilas o pelotes verticales es 2. Para columnas sencillas es 2. Para puentes con múltiples bends o diferentes marcos, como vamos a ver ahora, es 3.5. Y para otros, bueno, ya son un poquito más altos, de 2 hasta 5. En edificios esos valores pueden ser mucho más altos dependiendo del tipo de sistema resistente a la carga lateral. Entonces, para puentes, usted tiene que referirse a la norma apropiada y escoger el valor correspondiente. Estos factores son los factores de modificación de respuesta R para subestructuras. Existen factores de modificación de respuesta para el diseño de las conexiones en puentes. Entonces, para la conexión de superestructura a estribo se usa 0.8. Para juntas de expansión dentro de una luna superestructura se usa 0.8. Para conexiones en columnas, pilas, pilotes, vigas cabezales se usa 1. O sea, se usa la misma fuerza que se calcula. Y para las conexiones de columnas o pilas, fundaciones, se usa 1. Otro aspecto importante es que cuando se hace el análisis, en este caso, para evaluar los efectos del sismo sobre el puente, hay que hacer una combinación. La combinación, de acuerdo a AASHTO, de fuerzas elásticas, se calcula los efectos en la dirección longitudinal, calcula los efectos en la dirección transversal, y entonces va a analizar 100% del efecto total en una dirección contra 30% en la otra dirección. Y luego va a analizar 100% en la dirección transversal y 30% en la primera dirección que evaluó. Es decir, va a aplicar, por ejemplo, 100% en la dirección longitudinal más 30% en la dirección transversal. Y luego va a hacer 30% en la dirección longitudinal y 100% en la dirección transversal. Esta combinación lo que permite es evaluar el efecto que podría tener el hecho de que el efecto no vaya a lo largo de la dirección longitudinal solamente, sino que tenga visto en planta, como veremos ahora, un efecto con una dirección diferente a las direcciones ortogonales o las direcciones perpendiculares y normales de lo que sería el puente. Un concepto que se maneja es el concepto de ductilidad. Entonces es importante saber qué es el concreto confinado y cuál es el principio del concreto confinado. En los últimos años hemos tenido, obviamente, la oportunidad, en función de la disponibilidad de materiales, de trabajar
con diferentes tipos de acero. De manera tradicional se trabajaba con el acero A615, ACTM A615 grados 60, pero ya se está empezando a utilizar mucho en nuestra región el acero A706 grados 60. ¿Cuál es la ventaja del acero A706 grados 60? Es una curva de esfuerzo de formación. La ventaja del acero A706 grados 60 es que precisamente es dúctil. Entonces, a pesar de que estos dos aceros tienen el mismo esfuerzo de fluencia, como puede observarse en la curva de esfuerzo de formación, la ductilidad del A706 es mayor que la del A615. Obviamente existe una diferencia de precio, pero si hablamos de ductilidad, entonces este es más conveniente para los temas que tienen que ver con nosotros, el diseño sísmico de la subestructura, que el otro. Sin embargo, claro está, si lo que tiene disponible es acero A615, usa acero A615. Y al final solamente tiene que estar claro en que esta curva se comporta de forma general de esta forma. Entonces también cuando se habla de concreto confinado, tenemos que hablar del comportamiento de concreto confinado como tal. Este gráfico que está aquí muestra, por ejemplo, esta primera curva, está aquí, que correspondería al concreto convencional. Usted agarra un cilindro de concreto, lo lleva a un laboratorio, le aplica carga vertical, hace los registros y lo rompe. Tiene la resistencia a la compresión en base a la metodología ACTM o AASHTO que aplique para tal momento, para tal tema. Pero cuando tiene el concreto con sus barras longitudinales y lo tiene confinado a través del refuerzo transversal o acero transversal, entonces usted tiene un concreto confinado que tiene una curva de esfuerzo y de formación unitaria diferente que puede tener estos comportamientos. Obsérvese, por ejemplo, en el caso de la C, que tiene una curva que sube y de repente disminuye, la B tiene un comportamiento de esta forma, y este que tiene más confinamiento tiene mayor ductilidad. Entonces, este concepto de ductilidad y de colocación de acero de refuerzo transversal para mejorar el comportamiento de ese elemento va a ser muy importante en el diseño sísmico de puentes. Aquí podemos ver un modelito muy sencillo donde tenemos una columna que está sometida a carga vertical, vemos una sección y aquí podemos ver el estribo de la columna. Y aquí podemos ver un diagrama de cuerpo libre, lo que sería la distribución de las fuerzas en la mitad de ese corte que se hace aquí, donde se puede ver el efecto que tiene la presencia de esos estribos, aquí están las fuerzas, contra las fuerzas de compresión que se generan en la otra dirección. Aquí podemos ver otro modelo donde tenemos la sección transversal de la columna forma parte de nuestro pilar, nuestra pila del puente, y podemos ver en la dirección vertical qué pasa entre los desplazamientos entre estribos. Aquí podemos ver lo que está en gris oscuro es el concreto confinado y podemos ver con estas flechitas lo que va pasando precisamente en esos puntos de confinamiento. Entonces, entre mayor capacidad de ductilidad yo tenga en el elemento, más voy a poder aprovechar la capacidad del concreto confinado. Aquí le muestro lo mismo que hace un rato, pero en este caso para una columna de sección rectangular. Como veremos en puentes es más eficiente utilizar columnas de sección circular que usar columnas de sección rectangular. Si hablamos de una sección básico simple, pero si es una sección con otras formas complejas, podemos usar secciones transversales que pueden ser rectangulares muy amplias, como también pueden tener bordes circulares, como veremos ahora más adelante. Este sería el diagrama de cuerpo libre de una columna que tiene esta distribución de acero longitudinal y este refuerzo que está aquí, y podemos ver ahí entonces las fuerzas correspondientes que ayudan precisamente a mantener confinado y aumentar el aprovechamiento de lo que sería este concreto que tenemos aquí. Un modelo básico de esto sería suponer que en esos extremos tenemos unos resortes, unas rigideces, y obviamente cuando esto se mueva hacia afuera producto de una carga vertical, obviamente si tengo cómo confinarlo tal como está aquí, definitivamente que voy a aprovechar la capacidad que tiene el concreto de forma confinada. Vemos algunos modelos, por ejemplo aquí tenemos en este 8 barras longitudinales, en este tenemos 14 barras,
pero la colocación de estos elementos que están aquí ayudan precisamente a aprovechar de forma conveniente la sección transversal. Con respecto a los ganchos, no es motivo de esto, pero hay que tener cuidado con los ganchos de colocarlos a 135 grados con respecto al otro eje, de forma tal que efectivamente cuando se produce el movimiento de esto hacia afuera, esto no se vaya a abrir, porque si se abre, entonces ya esto deja de aportar a la capacidad de la sección transversal. Hay unos modelos en 3 dimensiones. Este, por ejemplo, que tiene estos 3 estribitos que están aquí. Tenemos este, que tiene 4 estribos y además tiene este anillo que va agarrando en la otra dirección. Obsérvese que aquí tenemos mayor capacidad que en este que está aquí. Y aquí vemos un gráfico, entonces, donde se mide la eficiencia de las diferentes secciones de columnas y vemos que la más eficiente, obviamente, es la sección circular, que es la que más nos gusta utilizar en puente. Bien, aquí podemos ver entonces ya para cerrar en la parte concreto confinado, esta es la curva de esfuerzo de formación del plane concrete y la que está arriba, la curva de esfuerzo de formación en compresión del concreto confinado. Como puede verse, se puede ir más allá de la resistencia a compresión simple, porque usted lo que hace en laboratorio es agarrar un cilindro de plain concrete, no está reforzado, y determina su resistencia en función de eso. Esto le sirve para hacer, en caso tal de que lo quiera, un análisis no lineal, entender las relaciones del concreto confinado y entender también las relaciones del momento curvatura. Bien, vamos a ver ahora algunas pilas típicas. Tenemos, por ejemplo, la columna sencilla, donde podemos tener este comportamiento en el diagrama de momento. Podemos tener múltiples columnas en una pila, 3. Aquí tenemos lo que sería en el caso de que la base se considere como rígida, el diagrama de momentos, y en caso de que la base esté articulada, el diagrama de momentos. Podemos tener columnas que tienen arrastramientos intermedios, donde tenemos un diagrama de momentos de esta forma, y visto en planta pudieran ser, por ejemplo, 4 columnas que están amarradas por vigas transversales. Estos son algunos ejemplos de lo que serían configuraciones de pilas que se pueden utilizar como superestructura de puente. Con respecto a las secciones transversales, tenemos aquí, por ejemplo, una de una sola columna, una de 2 columnas y una columna ancha en sección. Y tenemos aquí que, por ejemplo, esta una sola columna, le podemos aplicar la sección transversal A, circular, una sección como la B, una sección como la D, que así como está no es recomendada. Se debe hacer como la E. Si la hace rectangular con estas barras de acero longitudinales, tomando en cuenta los espaciamientos máximos que pueden haber entre barras longitudinales para entonces colocar los estribos estos que están. Entonces, esta sería la sección recomendable en caso de que fuera rectangular. También pudiera tener una sección como esta, donde tiene acero longitudinal y tiene estribos en forma de anillos. Y en el caso de la sección esta que está acá, puede tener entonces lo que sería básicamente una cortina o un muro, donde tiene que tomar las previsiones de la colocación del acero de refuerzo transversal para garantizar confinamiento y garantizar ductilidad. Con respecto a la conexión de esas pilas o esas columnas con la base, se habla de los modelos de análisis estructural, de articulación, de empotramiento. Lo cierto es que depende de cómo se detalle esa interconexión. Esta figura que está aquí les muestra cómo sería la conexión entre la columna y el cabezal o la fundación, si es zapata, considerando que el comportamiento va a ser articulado y cómo sería el diagrama de momento que se desarrolla en la zapata. Aquí pueden ver cómo se coloca el acero de refuerzo. Pero también, si usted dice que al final su columna está empotrada en la base, entonces tendría que distribuir el acero de esta forma que está aquí. El diagrama de momentos a lo largo del cabezal o la zapata se comporta de esta forma, y este sería entonces el diagrama de cortante. Bien, existen diferentes alternativas para lo que son las zapatas. Por ejemplo, podemos tener la zapata convencional, el spread footing, zapata simple, si el estrato que está aquí abajo es competente, donde básicamente tú tienes esto, y en algunos casos puede colocar unos shear keys, unas llaves de cortante, para mejorar la capacidad contra el desplazamiento lateral.
en caso de que lo requiera. Podemos también tener este tipo de fundación, donde tiene estos cortes, coloca bloques de concreto, coloca neopreno. Puede tener las fundaciones que hemos usado mucho aquí en Panamá, la pila pilote, que se la he puesto aquí, donde básicamente usted viene con la columna, la pila desde arriba del puente, entra en la fundación con un pilote del mismo diámetro. Lo que sí, obviamente tiene que tomar en consideración es que aquí abajo se le puede formar una articulación plástica, eso es sección típica. Esto es una pila pilote integrado, como puede tener la pila pilote donde el estribo, este que está aquí, varía en espaciamiento y el diámetro de la parte del pilote varía con respecto al diámetro de la columna. Este es otro tipo de solución que ustedes pueden plantearse. Y tenemos también aquellas alternativas de fundación donde utilizamos pilotes, grupos de pilotes en este caso, donde por ejemplo tenemos tener estos pilotes hincados, donde usted puede hacer la interconexión o el anclaje entre ellos con el cabezal de esta forma, tomando en consideración el diseño acortante, el peralte que debe determinar para las cargas, o también si lo hace vaciado en sitio, el tipo de solución que puede plantear. Estos son algunos ejemplos típicos conceptuales de lo que podrían ser pilas con fundaciones para puentes, tomando en consideración la parte sísmica. Por respecto a los niveles de los modelos de análisis, básicamente nosotros pasamos de los modelos sencillos, que sería considerar un péndulo invertido. Es el modelo más básico, donde me interesa el movimiento de esta masa ante una excitación, se va a producir un desplazamiento lateral y con eso diseño el elemento. Esa es una posibilidad. Hay puentes que se pueden hacer de esa forma. Puede entrar en un modelo de este tipo, donde tiene varias columnas, varios péndulos invertidos, interconectados. Puede irse a un modelo superior donde agarra el marco y ya separa las columnas, pero el tablero, la superestructura, el deck, lo modela como un elemento al que le tiene que dar obviamente sus propiedades de momento de inercia para efectos del análisis estructural, todo, pero no está entrando a detallar en la modelación lo que sería la superestructura. Puede entrar en uno de estos donde ya le interesa cada uno de los alineamientos donde van las vigas. Y al final, en este, ya puede tomar en consideración, por ejemplo, geometrías específicas en la esquina de los bends, de los marcos. Puede tomar en cuenta ya consideraciones del tablero y ya con esto puede hacer una evaluación utilizando elementos técnicos. Sin embargo, siempre el modelo conceptual, el modelo básico, le puede dar una idea del comportamiento. Entonces, no se olvide del péndulo invertido, un grado de libertad, puede tenerlo de múltiples grados de libertad, como se lo voy a mostrar ahora, pero con esto usted puede hacer evaluaciones en primera instancia, evaluaciones preliminares, como mencionaba en los webinars anteriores, es muy importante entender conceptos y comportamientos materiales y de la estructura del puente, en este caso, para poder entender qué pasaría si entro con un análisis más refinado y qué beneficio voy a obtener si lo hago. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos modelos de respuesta dinámica transversal. Usted puede agarrar la estructura completa del puente y si tiene varios marcos repetidos, agarra un marco sobre un área tributaria con un ancho tributario y lo representa por medio de esta que sería la pila con un sistema de un péndulo invertido. Esto tiene un solo grado de libertad. Usted agarró esto, le interesa esta sección, le lleva un péndulo invertido, toda la masa se concentra aquí y con eso evalúa cuál es el desplazamiento producido por el suelo, producto del sismo, y cuál es el desplazamiento lateral que se da producto de las cargas, porque puede haber cargas como viento aplicadas en la dirección transversal. Recuérdese que el efecto del sismo es un efecto inercial que está asociado a la aceleración, no es que el sismo le pone una fuerza arriba en el deck. El suelo se mueve, hay un desplazamiento lateral y para efectos de análisis, usando el método estático de fuerza lateral, nosotros convertimos esa aceleración como si fuera una fuerza para ayudarla a nuestro análisis, a aplicarla en la parte de arriba de la estructura. Podemos tener un modelo de múltiples pilas como este. En la dirección longitudinal tengo un estribo de este lado
Tengo varios bends aquí que se pueden repetir, vista en planta. Tenemos aquí la parte superior del tablero o del deck. Y puedo tener consideraciones de si esto está rígido, está fijo, si lo quiero separar por viga. Los bends los puedo modelar por medio de resortes, donde las rigideces de los resortes son las rigideces de los bends. Si aquí hay, por ejemplo, una columna solamente, entonces usted agarra esto. Bueno, si está empotrado abajo y está empotrado, o se comporta como si fuera empotrado arriba, bueno, la rigidez es 12 EI entre L al cubo, o si está empotrado abajo y arriba se ve como articulado, entonces la rigidez es 3I entre L al cubo. Esos conceptos básicos de rigidez usted los puede utilizar aquí para analizar estos modelos muy sencillos y con esto tener una idea de lo que sería el desplazamiento lateral y también ver cuáles serían los momentos y las fuerzas portantes para diseñar estas columnas y estos estribos que forman parte del puente. Acá tengo algunos modelos de pila. Por ejemplo, usted puede tener la columna con arriba del cabezal y simplemente con un péndulo invertido. Si lo quiere evaluar como un sistema con un solo grado de libertad, puede tener un sistema como este con 2 grados de libertad, donde tiene una columna, tiene 2 masas, el tablero es una masa y toda la masa de la columna se concentra aquí, en este caso de la pila. Esto lo puede evaluar de forma muy sencilla. Puede también distribuir la columna a diferentes niveles, por ejemplo a los tercios, y tener un modelo como este donde tiene 4 grados de libertad con 4 desplazamientos en la dirección transversal o de formaciones. Y una pila como esta usted la podría convertir también como un modelo de un péndulo invertido, donde obviamente tiene que tener cuidado con las estimaciones de los desplazamientos laterales, pero le puede dar una muy buena idea de cuál sería su comportamiento ante los efectos del sismo. Bien, la FHWA hace una recomendación de que para efectos de la tabla 7.1 de un documento que les voy a dar como referencia, para efectos del diseño sísmico, lo primero que tiene que hacer es determinar el input de entrada. ¿Cuál es el sismo de entrada? Definir su procedimiento de diseño. Lo va a hacer utilizando conceptos de esfuerzo, lo va a hacer utilizando conceptos de desplazamientos. Debe identificar cuál es el sistema que va a resistir el sismo dentro de su puente. Dentro de su puente te va a decir, bueno, yo voy a utilizar un marco de una columna, 2 columnas, 3 columnas transversalmente en la dirección transversal. Usted lo define en función de los niveles de efecto sísmico que vaya a tener. Define también dónde quiere que se vayan a dar el mecanismo de plastificación, las rótulas plásticas. Entonces va a tomar en cuenta los temas de detallado para ductilidad, hace su análisis de demanda, verifica los elementos, lo que son dúctiles y lo que son frágiles, y obviamente termina protegiendo por capacidad el resto de los elementos. Básicamente esta es la última recomendación de la FHWA para los proyectos financiados con fondos federales. Nosotros que utilizamos la normativa americana nos acogemos a esto y de esta forma usted podrá tener un diseño sísmico satisfactorio. Recursos en internet disponibles. Bien, tenemos el Load and Resistance Factor Design LRFD para subestructuras de puentes, que es un documento que es gratis, que es un curso del National Highway Institute de la Federal Highway Administration, donde simplemente lo busca en la página de FHWA, por su nombre, lo va a encontrar. Tiene como 600 páginas y establece los procedimientos para el diseño de subestructuras de puentes, estribos, muros, pilas. Tiene este, que es muy bueno, el LRFD Seismic Analysis and Design of Bridges, que sería el diseño y análisis sísmico de puentes, que también es parte de un curso que es de la FHWA, es gratuito, lo busca en la FHWA y descarga el PDF, que establece los procedimientos ya detallados para hacer los análisis de una forma clara. Y también este que me gusta mucho, que son los ejemplos de diseño de los guidelines de LRFD para el diseño sísmico de puentes. Este es del NCER, que es el Multidisciplinary Center for Earthquake Engineering Research de California, que son 3 documentos en realidad. Los ejemplos, y hay un documento 1 que son de especificaciones y un documento 2 que tiene que ver con algunas referencias, y este que es el de los ejemplos, que es el tercero. Con respecto a herramientas, les voy a mencionar algunas.
lastimosamente son de uso comercial, pero puede trabajar con versiones de prueba. SAP 2000, que es una herramienta de quizás una de las más utilizadas, porque está orientada a poder construir cualquier tipo de modelo. Usted puede crear cualquier geometría, además de que puede definir las propiedades de los materiales, puede definir, por ejemplo, no linearidades, en caso tal que vaya a hacer un análisis no lineal. Y como pueden ver en este modelito que está aquí, aquí están lo que son los apoyos en los estribos, aquí están lo que son los apoyos en las cabezales de las pilas, están los cabezales de las pilas, están las pilas como tal con columnas, están los cabezales de los pilotes y están los pilotes. Esto le permite crear un modelo completo. La losa tiene su acero de refuerzo, las vigas son reforzadas. Así que SAP 2000 es una herramienta muy, pero muy útil para analizar un puente completo. Tomando aquí con suficiente importancia en el hecho de que usted puede evaluar el comportamiento de esto ante un sismo, la dirección longitudinal y transversal. Tenemos también el CSI Bridge, que es un software de la misma fábrica de SAP 2000, de la misma empresa, CSI América, que está orientado específicamente a puentes. Entonces, usted puede analizar un puente de viga con sus vías cabeceras sobre los pilares, puede hacer análisis de carga viva, que vimos la semana pasada en el tablero, puede ver temas de vibraciones en el puente, que alguien me preguntaba por allí, y es muy, pero muy útil, pero está orientado específicamente a puentes, a diferencia del SAP 2000 que le permite modelar puentes y otras estructuras. Así que es una decisión ya particular de cada quien. Tenemos Sophistic, que lo hemos estado estudiando los últimos 6 meses, que es un software muy interesante, porque es un software tipo BIM. Es un software que trabaja las secciones transversales de lo que es la losa, la viga, las pilas, los cabezales, los pilotes, en función de los detalles CAD, y se puede linkear con AutoCAD y con Revit. Entonces, aparte que es un software en el cual usted tiene que conocer cómo va a construir el puente, porque le permite analizar el comportamiento del puente por etapas. Entonces es muy bueno para hacer puentes no convencionales, cementados o puentes atirantados. Precisamente por esa capacidad que tiene de usted evaluar paso a paso la construcción del puente y las respuestas que se van teniendo, inclusive con el tiempo posteriormente. Es decir, cuando el puente está listo, ¿qué va pasando a lo largo del tiempo cuando entra en servicio? De ahí tenemos Allplan Bridge, que es un software BIM de la línea de Allplan, que hace como un año le incorporaron la parte de análisis, que no la tenía, es decir, ahora puede hacer análisis estructural, está tomando mucha fuerza, porque al ser BIM obviamente le permite construir un modelo tridimensional que después le puede servir para producir los planos, sin tener necesidad de dibujar, sino que a partir de un modelo tridimensional con suficientes propiedades y dependiendo de los niveles de detalle que se tengan en consideración, le permite hacer estas cosas, además de realizar el análisis. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Tatiana. Voy a leerte las preguntas que tengo. Solamente he recibido hasta ahora una pregunta y dice, entonces tenemos que usar el espectro de respuesta de la AASHTO en vez del ACE. Sí, el espectro del AASHTO. Las aceleraciones son las del REP, porque las aceleraciones fueron determinadas utilizando el procedimiento que se utiliza. Lo que tiene que tener cuidado es que el espectro de AASHTO fue concebido para un periodo de retorno de 1 en 1000 años, 7%, 75 años de probabilidad de excedencia. El caso del ACE, como está orientado a edificaciones, es de 1 en 75 años, 5% en 50 años. Entonces, los espectros son diferentes, su forma es diferente. De hecho, la primera línea del espectro se la voy a mostrar nuevamente, voy a echar para atrás.
Un momentito para poner los dos aquí. Aquí está. Esta línea que está aquí se determina de forma diferente entre el de ASHTO y entre el enlace 705. Así que hay una diferencia. Las aceleraciones, sí, usted va a diseñar un puente, por decir algo, en Chame, aquí, usted busca el PGA, aquí, busca el SS o aceleración de periodo corto, ahí, y busca su aceleración de un segundo, ahí. Así que aquí tiene el PGA, tiene el SS y tiene el S1. Esos valores que usted saca allí están para 1 en 2500 años. Para usarlo dentro de ASHTO, usted lo tiene que llevar a 1 en 1000 años. Entonces lo que hace es multiplicarlos por 0.80. Ese sería el factor de escala en función de las probabilidades para pasar de 1 en 2500 años a 1 en 1000 años. No sé si hay algo más. Sí, tengo otra pregunta. Ya me comenzaron a llegar las preguntas. Dice, ¿las versiones del All Plan Bridges y Sophistica tienen opciones de prueba? Sí, sí. Todo el software tiene opciones de prueba. En el caso de SAP, CC Bridge, hay que solicitar la versión de prueba. Ahí entran a la página web de ellos. En el caso de Sophistic y de Allplan, simplemente con registrar, abrir una cuenta con un correo electrónico, le dan acceso por 30 días a la versión. Bien. Tengo otra pregunta. Para el diseño geotécnico, ¿qué factor de modificación de respuesta se utiliza? ¿O cuál es la filosofía de diseño para el caso de puentes respecto a la fuerza utilizada en el diseño de los elementos estructurales y la geotecnia? Bien, en el caso de la geotecnia, como se verifican condiciones de servicio, se deben utilizar fuerzas en combinación de servicio. ¿Ya? Así que lo que tiene que ver con factores de modificación en términos conceptuales generales no aplica porque usted va a trabajar, por ejemplo, usted va a hacer un análisis de un talud sobre el cual va a colocar un estribo de un puente, eso lo hace para hacer el análisis en condiciones de servicio. Entonces, en ese caso, lo que sí, que obviamente no nos daba tiempo para entrar, por ejemplo, si va a calcular el empuje lateral que le produce el suelo sobre un estribo, en ese caso, tener que calcular la presión activa, pero hay un enfoque, un modelo dentro de ASHTO, que es un modelo que muchos conocen, que es el modelo de mononovio CABE, que le permite calcular la fuerza sísmica que se aplica sobre el estribo, utilizando entonces, involucrándolo como una fuerza más dentro de las combinaciones de carga de ASHTO. Pero bueno, ya no nos dio tiempo, así que en otra ocasión podremos hablar de esa parte. Tengo otra pregunta. ¿Es recomendable utilizar sujetadores longitudinales y transversales cuando se tiene insuficiencia de apoyos? ¿Y qué puede aplicar como un sujetador? Bien, con respecto al tema de, si habla de sujetadores, entendería que está hablando de colocar algunos topes. Hay diseñadores que no les gusta poner topes. Simplemente prefieren que el puente se mueva. Hay otros que les gusta poner topes. Sin embargo, si vamos a ver, y voy a regresar un momentito a las fotografías de los daños. Por ejemplo, aquí lo que faltó fue suficiente espacio o asiento para el tablero. Eso no tiene nada que ver con los sujetadores. Eso fue lo que faltó. Es decir, la viga cabecera en el estribo o en la pila no le dejaron suficiente espacio para que las vigas se apoyaran. Ya fuera que estas vigas estuvieran apoyadas sobre neopreno o fueran de acero y estuvieran con balancín y lo que fuera. Lo que hizo falta fue suficiente espacio por el desplazamiento lateral. Entonces hay que calcular
precisamente esos movimientos laterales y transversales para que eso no pase. Eso por un lado. En el caso de estos, lo que hay es una mala distribución de rigideces y mucho cuidado con los puentes curvos, que esto indica que requieren un análisis sísmico particular. Hay que hacer un análisis modal porque ya entra como un puente irregular. Entonces hay que ver los modos de vibración que puede tener eso ante carga lateral. Y bueno, aquí lo que pasó, miren, ahí hay unos, que es lo que quería mostrarles en el curso de Chevers, hay unas piezas que le pusieron para supuestamente el tope en la dirección transversal, pero al final se fueron, ¿no? Y acá, como pueden ver, aquí lo que hay es un tema de no hay quizás el largo desarrollo suficiente. Hay problemas también de empalmes en barras. Hay otras fotografías por ahí que tengo que les pudieran mandar a la esquina por correo para que se compartan a la gente, porque son muchísimas, donde hay problemas de empalmes de barras, que no se dieron los traslapes en la longitud que correspondía por el diámetro de la barra en base a las especificaciones, entonces simplemente cuando hubo el movimiento se zafó. Y lo otro que era lo más común en este tipo de fotografías, vaya, que se puede apreciar, que es la falta de suficiente confinamiento transversal. Entonces, recuérdense que si bien es cierto que longitudinalmente se tiene capacidad de resistir a momento, también tenemos que tener presente que hay un efecto lateral que produce cortante, entonces tiene que haber suficiente resistencia en la dirección transversal. Entonces hay que verlo como, todo como un sistema. En el caso del puente, uno ve la superestructura que se da de forma aislada, pero cuando la superestructura tiene que hablar del puente como sistema. Entonces cuando uno ve el puente como sistema, empieza a ver esto, los movimientos transversales, los longitudinales, que si el elemento que tengo es lo suficientemente dúctil para el efecto del sismo. En fin. Aquí hay otra pregunta. Dice, para la parte del análisis de conexiones, recomienda la utilización de un software como SAP 2000 Sofistica Allplan, pero en los casos de puentes de acero, ¿o es recomendable la utilización de software especializados? Bien, algo que tienen que tener claro es que los software no lo hacen todo. SAP, CSA Bridge y Sophistic no le hacen cálculo de conexiones. Allplan modela la conexión como un BIM, pero tiene que darle el diseño de la conexión. Entonces, lo que sean conexiones, usted mejor agarra las fuerzas que tiene los extremos de los elementos y haga su análisis, ya sea de forma manual, en una hoja de cálculo, usando MATLAB o usando un software específico de conexiones. Como por ejemplo, está el IDEA Estática, que es un software muy poderoso, el SCIA de Nemetschek, que es la misma empresa que hace Alton. Yo, por ejemplo, he estado utilizando el IDEA Estática. Me ha ido muy bien, es un software muy económico, muy práctico para el diseño de conexiones. Pero usted tiene que agarrar eso y hacerlo aparte. No, los software no le van a hacer todo. Es igual de que, por ejemplo, usted tiene que hacer empalmes de vigas de acero. Eso diseño de empalmes de vigas de acero tiene que hacerlo en una hoja de cálculo o puede usar la herramienta que les di la semana pasada, que es gratis, que les mostré. Le di la referencia, el Splice de la American Institute of Steel Construction. Y en el caso, por ejemplo, de anclaje que tenga que hacer elemento concreto, tiene que calcular su anclaje. Eso va a tener que hacer a mano un hoja de cálculo, usando MATLAB o MATLAB, un programa de eso. Pero usted lo tiene que hacer. Y es mejor que usted haga las cosas y las entienda. Es lo más importante, que usted haga las cosas y las entienda. Y comprenda. No le deje todo a los programas de computadora. Tiene que entender lo que está haciendo. No se escucha, Tatiana. Tatiana tiene el micrófono apagado. Sí, no quiere obedecer el mouse, Dios mío, qué desobediente. Mira, te comentaba que hace mes y medio que estábamos planificando hacer este webinar y acabamos de terminar. Y ojalá que podamos organizar un nuevo webinar con más temas de puentes. Te agradezco mucho la participación, ingeniero Lewis.
por estas 3 presentaciones que hemos tenido. Parece que me llegó otra pregunta. Déjame revisar un momentico. Te estaban agradeciendo, muchas gracias y perfecto. Otro que dijo correcto. Bueno, agradecemos al ingeniero Edwin Lewis por sus exposiciones, por haber cooperado con el Colegio de Ingenieros Civiles para esta serie de webinars. Y al resto les agradezco mucho haber participado. Los invito nuevamente, antes de concluir, que nos sigan en las diferentes redes sociales que tiene el COICI, tanto en el Facebook como en el Twitter, como en el LinkedIn y el Instagram en @COICIespía y @Colegios Civiles. Vamos a estar con más webinars, desarrollando más webinars en lo que resta del mes de junio y el mes de julio, así que atentos a nuestras redes, al chat, ya lo saben. Y bueno, no, sin más, me despido y que pasen todos una muy buenas tardes. Buenas Y tardes, Edu. Tatiana, antes de terminar, Ujú. quiero darle las gracias a ustedes también, a los Colegios de Ingenieros Civiles y obviamente a la espía por la oportunidad que nos ha dado compartir. Esto lo hacemos eh, con el objetivo de que se despierte más el interés en estos temas, porque no se trata solamente de que una persona lo haga y lo sepa hacer, se trata de que entre colegas sepamos que estas cosas existen, podamos compartir información, estudiemos los temas, porque van a venir muchas más obras de infraestructura. Ahora mismo estamos en una situación crítica con la pandemia, pero las obras de infraestructura se van a reactivar y vamos a necesitar hacer muchísimos más puentes a nivel nacional. Viene el cuarto puente, pero aparte del cuarto puente vamos a tener que hacer más puentes de ese tamaño y más grandes en el canal más adelante, por un par de años. Así que allí les dejo el correo electrónico también en el chat, no sé si lo pueden ver, se los mandé a todos, lewis@consulgroup.com, ahí se los puse. Y está mi celular 6915-4686, así que queda a su disposición y gracias por su atención y por tener paciencia. Durante estos 3 lunes hemos hecho lo mejor que hemos podido para tratar de presentar esto de una forma simple y académica y que despierte obviamente el interés de los participantes, de los que nos están escuchando. Así que, Tatiana, ahora te paso la presentación en PDF para que la puedan compartir a los miembros y muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Eudi. Muy buenas tardes.